Pero no solo son económicos los factores de presión que influyen sobre la política estadounidense. Existen otros tipos que tienen otros objetivos sectoriales, como es la Asociación Nacional del Rifle en Washington, que impulsa una sociedad armada en base al derecho constitucional de defenderse. Pese a la cantidad de masacres en sitios públicos y las críticas recibidas, el poder de esta asociación sigue estando presente. Uno de los lobbies más influyentes y conocidos es el LGTB, que ha podido conseguir cosas que se creían imposibles de suceder, como la admisión de homosexuales en el ejército o la aprobación de la constitucionalidad del matrimonio de personas del mismo sexo por parte de la Corte Suprema de Justicia. Personajes de la farándula estadounidense, CEOs de bancos como Mark Stephens de Bank of America Merrill Lynch, Brian Saluso de Goldman Sachs, Jeffrey Siminoff de Morgan Stanley y Andrew Sendal de Citigroup o Jeff Davis de Barclays demuestran del poder de fuego comunicacional y financiero que respalda este lobby. El apoyo de empresas como Apple, Google, Facebook o Microsoft demuestran que este lobby llegó para quedarse. Tal vez el gran grupo de presión, el más influyente en la política exterior de la Casa Blanca, es el lobby judío-israelí o sionista a través de sus dos organizaciones más relevantes. El Comité de Asuntos Públicos Israel-Estados Unidos, o AIPAC, que trabaja básicamente sobre el poder legislativo de los Estados Unidos, y la Conferencia de Presidentes de las Organizaciones Judías de Estados Unidos, que se define a sí mismo como el principal contacto entre la comunidad judía y el poder ejecutivo de los Estados Unidos. También cumplen funciones de presión destacables la Anti-Defamation League, B'nai B'rith y American Jewish Committee. Este conjunto de organizaciones despierta polémicas debido al irrestricto apoyo a la política de Israel en Palestina y a las diferencias que provoca entre los propios judíos. Hay sectores religiosos ortodoxos que niegan el derecho de Israel a volver a la tierra prometida, considerando que Dios aún no los ha perdonado los pecados del pueblo de Israel, logrando movilizar más de 20.000 judíos ortodoxos el 9 de junio del 2013 en la ciudad de Nueva York ante el silencio de los medios corporativos manejados por el sionismo. Como podemos ver, la realidad de Estados Unidos es mucho más compleja de lo que se cree a simple vista. Hay decenas de factores de presión enfrentados. Dentro de ellos, también debemos mencionar grupos que trabajan incansablemente por los intereses de las minorías latinas o negras o sectores religiosos pertenecientes a iglesias protestantes y evangelistas que proclaman sus valores religiosos y que son aliadas de sectores conservadores en lo que se conoce como la América Profunda. El cristianismo sionista es un fenómeno con un peso nada desdeñable en Estados Unidos. Junto a ellos existen otros factores como los separatistas que en Texas han tomado protagonismo sacando sus propias reservas de oro y divisas del control del gobierno central, pero no son los únicos que amenazan la unidad estadounidense. Entrecruzándose con estos grupos se encuentran milicias populares armadas, semiclandestinamente gracias a la particular visión sobre las armas que tiene la ley en Estados Unidos. Por último, podemos señalar que existen grupos de creciente peso que denuncian un Estado al servicio del capitalismo internacional y que ven a las Naciones Unidas como una amenaza a la libertad del pueblo estadounidense. Se catalogan a sí mismos como quienes han despertado y sus críticos los tildan de conspiranoicos. Estos grupos, con figuras como Alex Jones o Jesse Ventura, ex gobernador de Minnesota, denuncian la existencia de organizaciones secretas que manejan los resortes del poder, como Bohemian Grove, Skull and Bones y la infaltable francmasonería. Una inquietante presencia de iglesias satanistas, como la iglesia de Satán de Anton LaVey o el templo de Set, fundado por el coronel Michael Aquino, oficial de la NSA involucrado en proyecto de control mental MK Ultra, oficialmente desactivado por la CIA en los 70,
también tienen influencia en sectores de poder. Estos grupos comparten un origen moderno en el Otto Ordo Templi Orientis, creación de Aleister Crowley, reconocido e influyente satanista británico del siglo XX. Estas organizaciones tienen existencia real y su verdadera razón de ser está en debate. ¿Son clubes de millonarios aburridos o realmente esconden otros intereses? Como vemos, entender qué sucede en el país del norte es difícil, complejo y esquivo. Podemos encontrar en su interior todo tipo de corrientes ideológicas e intereses económicos. El resultado de esto es el monstruoso accionar de un país que ha tenido más de 200 guerras en su historia, que ha participado en 2 guerras mundiales y se encamina a una tercera, que de llegar a concretarse sería seguramente la última.